Propósito y, y bueno, de nosotros como sus hijos. Vamos a ir esta mañana a la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y en el capítulo número 3 estamos hablando acerca de cómo se ve una familia bajo el señorío de Cristo. Eso ha sido nuestro tema por las últimas semanas y bueno, hemos ido despacio viendo cada uno de los personajes mencionados en estos versículos y hemos llegado el día de hoy al versículo 21 en el cual quisiera que podamos meditar y podamos considerar y ver esto como un desafío para todos los padres, un desafío para todos los que ahora mismo tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, eh, en algunos casos a sus nietos, en algunos casos a hermanitos de la iglesia que no están quietos, ¿verdad? Eh, pero queremos pensar un poco acerca de esto. Es interesante porque cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al libro del libro de Génesis, no vamos a buscarlo ahora, pero cuando vamos nosotros desde el libro de Génesis podemos aprender cómo de inmediato, una vez el pecado llegó, una vez la caída sucedió, Eva tomó del fruto, lo compartió con Adán, la desobediencia al Señor. Una vez esto sucede, los efectos de la caída atacan y van directamente sobre la familia. Muy rápido, muy pronto, después de que el hombre peca, comenzamos a ver este deterioro en las relaciones familiares. Comenzamos a ver este impacto sobre la relación, obviamente, matrimonial, desde el momento en que Eva está tomando del fruto, no atendiendo el diseño, no respetando lo que Dios había establecido, los roles, el patrón que había, él era la cabeza, pero ella va y toma esta decisión. Y luego de esto, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero el siguiente relato que la Biblia nos cuenta de inmediato es el deterioro en la familia, en las relaciones también entre los hijos. De inmediato vemos cómo Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. ¿Se imaginan, hermanos? Qué impacto, qué tristeza, qué dolor para aquellos padres ver a sus hijos envueltos en una situación como esa. El pecado de inmediato hizo terribles estragos en las familias y sigue haciéndolos al día de hoy. Y sigue afectando el pecado nuestras familias y sigue afectando el pecado nuestros hogares, no solo en las luchas matrimoniales, no solo en la guerra entre esposos y esposas en las casas, sino que también se agrega a eso el problema entre los padres y los hijos, el problema entre dos generaciones diferentes. Los padres que insisten que tienen que ser de esta manera y los hijos que dicen, no, así no, y no me gusta, ¿y qué? Y yo voy a hacerlo como quiero. Y se arma todo este escenario tan complicado. Difícilmente encontramos una familia en la cual haya una convivencia perfecta entre padres e hijos. Normalmente dentro de un hogar, cuando los niños están pequeños, les he contado que un pastor amigo dice, llegamos un día para un retiro de pastores y cuando estamos ahí, él está con una cara de que no ha dormido en no sé cuánto tiempo, mal, se ve mal y entonces lo saludamos y ¿qué tal? Y la familia. Y en ese tiempo nuestras hijas estaban bien pequeñitas y nos dice, Mau, ahora que están pequeñas, cuando toda la gente dice, ay, que me quisiera comer esta niña, cómetela, cómetela. Porque si no te la comes cuando está pequeña, cuando lleguen a la adolescencia, ellos te comen a ti. Ellos acaban contigo. Eh, y el pobre pasó días muy malos en ese retiro porque estaba luchando contra una situación que, que su hijita menor, pero ya una adolescente, estaba enfrentando. Lo que quiero decir es que es común el tema de engaños, de conflictos, de tensiones dentro de la casa. Es rico sentirse ya adulto y viejo porque siento que ya veo a mis papás con mucha más libertad. Llego a la casa,
con libertad. Pero esos no son mis recuerdos de la juventud. O sea, era ver ahora con qué, del lado de hijo, con qué salen, pero seguramente del lado de padres era a ver a qué hora vienen, a ver a qué horas entran y si es que vienen a dormir, o quién sabe qué cantidad de conflictos se provocan. Además, las relaciones matrimoniales, cuando tienen algún problema, cuando están también en conflictos, directo o indirectamente terminan afectando también a los hijos. Terminan siendo un reflejo en los hijos. Hace un par de semanas, cuando estábamos hablando acerca de las parejas, les ponía como ejemplo, no sé si recuerdan, a Isaac y Rebeca, cómo Isaac y Rebeca habían tenido un amor perdurable y creciente. El amor de ellos se mantiene desde el momento en que la ve por primera vez, que se la traen para que se case con ella, a Rebeca. Hasta pasados muchos años, el rey está viendo a Rebeca para tomarla por mujer. Ellos han dicho que son hermanos, pero cuando el rey ve la manera en que Isaac sigue tratando a Rebeca, a pesar que ya son gente grande, que tienen muchos años de edad, ve como ese amor sigue siendo tan firme que el rey dice, no, este hombre es el esposo, esto no puede ser que sea un hermano, no la trataría de esta manera. Ese amor ha sido creciente. Y esa pareja estaría ideal para ponerla como ejemplo perfecto, pero vinieron los hijos. Y cuando vinieron los hijos, dice la escritura, que Isaac tomó a su hijo Esaú como favorito. Y como en respuesta, la pobre de Rebeca, al ver que al otro hijo, a Jacob, lo tenían hecho a un lado, ella agarró a su hijo Jacob. ¿Y qué se termina provocando en aquella familia con aquel amor tan unido, con aquel amor tan emblemático? Bueno, a raíz de los hijos terminan en un conflicto. Rebeca termina engañando a su esposo Isaac, eh, vistiendo con pelos de animal a su hijo Jacob para que le dé la bendición a él, porque hay un conflicto, uno está favorito y de uno y el otro del otro, y eso termina afectando. Bueno, así de complicado es. Ahora, eso no es una diferencia, eso no es algo que pasaba en aquellos días, eso sigue siendo igual el día de hoy. Siguen habiendo conflictos dentro de las familias. La relación entre padres e hijos no es siempre la más fácil, pero no hemos venido aquí ahora para plantearle todo lo mal que está pasando. Estamos aquí reunidos hoy para saber que hay esperanza. De la misma manera en que el Evangelio de Jesucristo nos restaura las relaciones matrimoniales, restaura la vida de una persona, transforma la vida de una persona que estaba perdida, arruinada, corrupta. De la misma manera en que el Señor puede unir a una pareja que está en grandes conflictos y a través de su verdad renovarlos y fortalecerlos y unirlos. Bueno, también el Evangelio de Jesucristo es una firme esperanza para todas las familias, para las relaciones entre padres e hijos, para los conflictos que ocasionalmente tenemos. Pero esto solo es posible cuando tanto padres como hijos conocen al Señor. Porque cuando conocemos al Señor dejamos de vivir para nosotros mismos, dejamos de vivir para nuestros propósitos y vivimos para el mandato, para el papel, el rol que el Señor nos ha entregado. Solo estando en Cristo, las esposas, como comenzó nuestro texto desde el capítulo 3 y el versículo 18, solo estando en Cristo, las casadas pueden sujetarse voluntaria y gustosamente a sus maridos. Solo estando en Cristo, los maridos pueden amar gozosamente a sus esposas. Los hijos obedecer con fidelidad a sus padres. Y los padres, como aprenderemos hoy, criar a sus hijos con gracia. Solo entonces podemos tener esta sabiduría. Cuando estamos en Cristo, las cosas son diferentes. ¿Están de acuerdo? Ojalá tuviéramos tiempo. Me gustaría pasarlos a varios de ustedes que testificaran cómo es de hermosa la familia que es cristiana y cómo es de hermosa la relación entre padres e hijos ahora que somos cristianos. ¿No es cierto, hermano?
¿No es cierto? Obviamente no, ese sería el ideal, ¿verdad? Así es como debería de ser, pero no es lo que pasa y, y gracias a Dios que es así, porque si todo fuera perfecto, el apóstol Pablo no tendría que haber escrito lo que escribió. Si al momento en que estamos en Cristo todo se arregla, el apóstol Pablo no tendría por qué haber gastado tinta y gastado esfuerzo escribiendo esto. Escribe estas palabras para cristianos, para hombres y mujeres de la iglesia en Colosas. Escribe esto a mujeres cristianas que no son sujetas a sus maridos. Gracias a Dios aquí a eso se corrigió hace un par de semanas. Escribe esto a hombres que a pesar de que aman al Señor y que son creyentes, no están amando a sus esposas y están siendo amargados en sus casas con sus esposas porque obviamente no eran creyentes. También tema que gracias al Señor aquí ya se resolvió desde hace algunas semanas. La semana pasada hablábamos a los hijos. Yo no sé si una semana habrá sido suficiente para que se arregle, pero la semana pasada la palabra del Señor decía, hijos, obedezcan a sus padres. Y, y esta mañana el Señor nos habla a los padres. Y quisiera pedirles que podamos leerlo ahí en nuestro texto, Colosenses capítulo 3 y versículo 21. El Señor nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estamos hablando de una familia bajo el señorío de Cristo y el propósito es que estas familias que vivan para reflejar la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es el desafío que ahora nos estamos encontrando? ¿Cuál es el desafío que Dios nos hace a todos nosotros como padres? El desafío que se nos hace es criar a nuestros hijos en el temor del Señor, criarlos sin desalentarlos, a fin de que puedan contrarrestar su naturaleza pecaminosa con gracia. El desafío que todo padre tiene, de acuerdo a lo que veremos esta mañana, es criar a sus hijos en el temor del Señor, sin desalentarlos, a fin de que puedan contrarrestar su naturaleza pecaminosa con gracia. Lo que hemos avanzado durante estas semanas viendo es las conductas que deben caracterizar a una familia bajo el señorío de Cristo. Y en el caso de los padres, en el caso de aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, esta mañana se nos enseña que debemos criarlos con en el temor del Señor, sin desalentarlos, a fin de que puedan contrarrestar la naturaleza pecaminosa con gracia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos sin desalentarlos? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos ayudándoles a erradicar o a contrarrestar el pecado en sus vidas, que al final es nuestro gran anhelo? Vamos a ver dos maneras en que podríamos hacer esto. Número uno es que los padres debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Debemos nosotros estar involucrados, comprometidos en criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Pero número dos, los padres debemos animar a nuestros hijos en la gracia del Señor. Y eso es lo que veremos con la ayuda del Señor esta mañana. Que no me acompañan y oramos esta mañana y pedimos la bendición del Señor, su palabra en esta hora. Padre, queremos darte gracias el día de hoy porque nos permites, nos concedes estar aquí juntos. Agradecemos, Señor, la bendición que nos das de estar ante tu palabra, de poder ser expuestos a ella, de poder atender tu palabra, Señor, de reconocer que ciertamente hay dificultades en diferentes niveles en nuestras familias. Pero Señor, queremos suplicarte el día de hoy que a todos los que estamos aquí nos puedas ayudar a comprender el papel que como padres tenemos, que nos ayudes a comprender esto a los que somos padres, pero que también puedan aprender esto todos los hijos, de manera que puedan ellos, los padres, actuar con fidelidad y los hijos puedan también recibir con amor, con gozo, con humildad, eh, el trabajo que los padres estamos llamados a hacer.
Señor, te rogamos que nos instruyas esta mañana, que todos podamos comprender la necesidad de tu verdad y sobre todo del Evangelio, Señor. Que hoy podamos salir de acá convencidos de la necesidad de criar a nuestros hijos en el temor del Señor, comprendiendo lo que esto debería de representar para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo que quisiera mostrarles porque me pareció muy interesante notarlo en nuestro texto. En el versículo 20 que estuvimos viendo la semana pasada, la escritura decía: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Eh, Cuando la escritura menciona ahí, el versículo 21 después dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Bueno, lo que quiero hacerles notar acá, que es muy interesante, es que cuando el versículo 20 habla de hijos, obedeced a vuestros padres, aun cuando en nuestra Biblia lo leemos padres en ambos casos, en el original, cuando se habla de padres en el versículo 20, se refiere en términos de ambos padres, se refiere a progenitores, está hablando de papá y mamá, cuando dice obedezcan a papá y a mamá. Sin embargo, cuando el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, es interesante, pero ahí no está hablando de papá y mamá. Ahí habla específicamente del padre, del papá. Y no creo que signifique de que, bueno, la mamá nunca puede desesperar a los hijos, porque aquí hay varios hijos que podrían dar testimonio de eso. No es que la mamá nunca va a desesperar, pero creo de que el apóstol Pablo está escribiendo muy enfáticamente en el caso de los padres, porque él está comprendiendo, por ejemplo, que normalmente quien va a ser más rígido, quien va a ser más severo en el tema de la autoridad, de ejercer autoridad en las casas, será el papá. El papá es el que tiene el tono fuerte, la presión encima, el temor sobre el hijo. Y entonces, por eso está específicamente diciendo, y ustedes, padres, hombres, papás, cálmenle, bájenle. Lo dice esto además porque el apóstol Pablo tiene perfectamente cuadrado en su mente los roles de cada uno en la familia y él da por sentado totalmente que la máxima autoridad en el hogar pertenece al padre. Y por tanto, la mayor obligación también de ejercer autoridad en la casa depende del padre. Bueno, esa es la verdad de la escritura. Obviamente vivimos en medio de un tiempo y vivimos en circunstancias en las que muchas veces el padre no está en la casa. Si el padre está en la casa y está aquí esta mañana, debe entender que le hablan a ustedes, hombre, y deben de tomar ese papel. Pero cuando los padres no están, las madres obviamente tienen que tomar este papel. Y el Señor nos dice, no exasperéis a vuestros hijos. Este término exasperar que leemos ahí en el texto es un verbo traducido así como exasperar, pero literalmente significa agitar. Literalmente de lo que está refiriéndose aquí es cuando se empuja a alguien a la acción, cuando se reta a alguien, se desafía a alguien como una competencia. Y cuando lo leo de esta manera digo, con razón está diciendo padres, porque un motivo constante de conflicto entre los padres y los hijos es que el padre quiere ganar. Y a veces no tenemos conciencia y en este tratar de ganar no razonamos, no somos sabios, simplemente es que se haga lo que yo digo, sin razón, sin propósito, sin argumentos, sin respaldo bíblico, solamente es que yo mando y vas a hacerlo porque yo te digo. Y el hijo pues tiene un espíritu rebelde, tiene un ánimo independiente y el hijo dice, pues no, así no lo voy a hacer.
Y entonces provoca este desafío. Pero miren qué sabio el Señor, diciéndonos a todos los padres, no exasperen a sus hijos, no pongan a sus hijos en una posición de desafío, no se pongan a competir quién manda más con sus hijos, no se pongan en este plan de medirse con sus hijos. Esa no debe ser nunca la manera. El padre debería ser mucho más sabio que el hijo. El hijo normalmente va a ser más inmaduro, está más pequeño. Es bien tenso. He estado en más de alguna ocasión delante de esta escena en la cual está el hijo en conflicto con sus padres, hasta un sentido en que pareciera que están a un pelito de irse a los golpes. Y en otras circunstancias, bueno, si estoy viendo una pelea de boxeo, digo, qué rico que se agarren, pero cuando estoy viendo a hijos gritándose, ofendiéndose, dándose a punto de, así quedan. Eso no genera ningún tipo de emoción, al contrario, me pone nervioso, me da, da angustia eso. Eso no debería de pasar. Y les voy a decir que de acuerdo a lo que estoy leyendo acá, no debería de pasar principalmente por los padres. Los padres no deberían de llegar a esa situación. No deberíamos de provocar a esa situación. No estamos en la misma condición. Somos padres para guiarlos a ellos. Es un término fuerte porque está diciendo, no pongan a sus hijos en esa condición. Y el efecto de eso en el versículo 21 dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no se desilusionen, para que no se bajoneen, no se desinflen. La fuerza con la que este mandato está escrito acá, la fuerza que el apóstol Pablo le da a esa expresión, hace que lo tengamos que ver, queridos hermanos, padres, sobre todo, nos hace que veamos este versículo como una advertencia a nosotros, no como una sugerencia, no es simplemente un mandato para, hay cumplirlo. Me parece que esto tiene un sentido casi de una advertencia. Es un agarrarnos y decirnos, hey, no hagas esto con tus hijos. No se hace de esta manera. No importa cómo aprendimos, no importa cómo lo vivimos nosotros, no importa qué ejemplos hemos tenido, no importa de qué manera lo tuvimos que pasar, no importa eh, qué tanto nuestro ego se ha golpeado, esta no es la manera. Y hermanos, es fascinante en la medida que vamos avanzando estos versículos, darnos cuenta que muchas de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer en estos versículos no son para nada populares, ni son para nada el modelo que el mundo nos enseña. Pero qué hermoso darnos cuenta que como pueblo de Dios, el Señor nos ha dejado instrucciones precisas a nosotros como creyentes para ser una esposa, para ser un esposo, para ser un hijo y para ser un padre que viven bajo el señorío de Cristo. Que no tenemos que vivir pensando, ¿cómo debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para que el Señor esté, para agradar al Señor dentro de mi familia? Es muy claro. A mí me parece, cuando leí la semana pasada, hijo, obedecer a vuestros padres, digo, ¿solo 2 líneas? No, hombre, ahí tendrían que haberle escrito un libro entero a los hijos. Y ahora que veo el de los padres, digo, aquí se necesitarían varios tomos de un libro para poder hablar a los padres de cómo guiar a nuestros hijos. Pero qué sabiduría, qué perfección del Señor, que dice, tranquilo, solamente no los exasperen. Cuiden de no desalentarlos, de no desanimarlos. Lo que tenemos que aprender es cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos? Que es, me parece, lo que está detrás de esto de manera no explícita, pero cuando dice no exasperen, se entiende que hay un nivel en el que se está teniendo que guiar y criar
enseñar, dirigir al hijo. Entonces dice, tienes que hacer eso, es tu responsabilidad hacerlo, pero no te pases. Pero no lo hagas hasta el punto de desesperar. Guíalos, críalos, dirígelos, enséñalos. La semana pasada les decía, si nosotros no les damos razones para obedecer, si nosotros no les damos instrucciones, ¿qué es lo que van a obedecer? La Biblia les manda a los hijos, obedezcan a sus padres. Pero habemos padres que estamos tan ausentes que nunca tenemos algo para darles orden o guiarlos. Leí un dato que me daba miedo decírselos porque me parece increíble. Pero leí un dato que decía que obviamente no es el general, pero en gran parte de la población trabajadora, esforzada, el tiempo promedio que un padre pasa con un hijo al día, no que pasan en la misma casa, porque ahí duermen, pero que tienen interacción un padre con un hijo, son 31 segundos al día. Porque llegó de trabajar y cuando llegó de trabajar, bueno, además no, ni hablan, ¿sí? Pero además de eso, es como, estamos en tanto que hay 31 segundos al día. Y dije, no puede ser. Creo que dije, no puede ser porque me sentí ofendido. ¿En serio? ¿Esto podrá pasar? ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que será más que eso? ¿Será posible pasar un día entero en la misma casa sin que nosotros tengamos una interacción real con nuestros hijos? ¿Ustedes creen que es posible que sucediera eso? ¿Creen que pasa eso en la realidad? Acabar un día entero sin cruzar una palabra en sentido de comunicación real. Bueno, entonces sí aprobamos lo que decía esa cosa, ¿verdad? Qué miedo. Eso también puede exasperar a los hijos. Pero eso vamos a hablarlo después. ¿Cómo criar a nuestros hijos? Quiero hablar de dos maneras. Uno es, los padres debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Bien. Implícitamente está ahí, guíalos, dirígelos, críalos, guíalos, guárdalos, enséñalos. Ese no exasperéis nos hace pensar que debería haber entonces lo que hagamos, pero hasta un nivel diferente. Ahora, ¿cómo criarlos en el temor del Señor? Yo creo que la crianza de los hijos, para nosotros como creyentes, debe de tratar principalmente con el corazón, y es en eso en lo que quiero enfocarme esta mañana. No es, lo más importante no es el comportamiento de los hijos. El comportamiento de los hijos muchas veces nos preocupa mucho por cómo nos vamos a ver nosotros como padres. Me preocupa mucho cómo mis hijos van a hablar y a responder y a tratar a la gente, porque ¿qué va a decir la gente? Que yo no le enseñé, que yo no lo he educado bien. A veces es más preocupación por nosotros. Entonces el comportamiento no debería ser lo que más nos preocupa. Debería ser su corazón el que más nos preocupa. Y quiero que por unos minutos me den su atención y que podamos pensar en el corazón de nuestros hijos esta mañana. Una cosa hermosa es que esto no tiene límites de edad. Sus hijos pueden estar hasta mayores que usted. Y esto perfectamente aplica a nosotros. La máxima preocupación que como padres todos nosotros debemos tener acerca de nuestros hijos es enseñarlos, es guiarlos a que ellos puedan comprender su pecado. A eso me refiero con el corazón. Todos nosotros como padres deberíamos de tener como máxima preocupación enseñar a nuestros hijos a que comprendan su pecado y cómo su pecado revela, cómo su pecado muestra, pone en evidencia una verdad de la Escritura. El libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿Quién lo conocerá? Hermanos, la máxima preocupación nuestra por nuestros hijos, para poderlos criar en el temor del Señor, debe ser su corazón. No se dejen engañar por la conducta, porque de pronto puede ser que haya un milagro y alguno de ustedes tenga un hijo que es bien portado. Puede ser que haya algo maravilloso y algo extraño ha pasado y entonces tiene un hijo tranquilo, no se mete con nadie, no es malcriado porque no habla con nadie, no le gusta salir, no tiene malas amistades, le gusta estudiar, le gusta atender. Y si usted se confía en eso, usted estará engañado tanto como su hijo. Porque la Biblia enseña que lo más importante, o lo que quiero mostrarles, que lo más importante tiene que ver con el corazón. Porque independientemente de la conducta, de la obediencia, del respeto, de la honra que su hijo le demuestre a usted, la Biblia enseña algo que todos los padres no queremos oír. Pero la Biblia nos enseña que su hijo es un pecador o pecadorcito si está más chiquito. La Biblia enseña que nuestros hijos, todos nuestros hijos, son pecadores. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un poco antes Romanos ha dicho que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Así que qué bueno porque nuestros hijos puedan tener una específica conducta, una específica manera de conducirse, una manera de comportarse. Qué bueno por eso. Pero nuestra principal preocupación debe estar más que en su comportamiento, en su corazón. A veces es un poco complicado entender cómo nuestros hijos, tan bonitos, tan lindos, tan tranquilos, ¿cómo es posible que hagan esas explosiones de berrinche? ¿Cómo, de dónde puede salirle tanta falta de respeto a los hijos? ¿Cómo podemos entender que nuestros hijos tengan arranques violentos? ¿Cómo podemos entender que nuestros hijos actúen con venganza, que muestren malicia en algunos momentos? ¿Cómo vemos que nuestros hijos estén llenos de amargura? Bueno, eso tiene que ver con el corazón del, eso tiene que ver con el corazón del muchacho. Y como padres necesitamos comprender esta realidad de los hijos y enseñarles a ellos la condición de su corazón, enseñarles a ellos que esas conductas, todas esas conductas como las que les acabo de mencionar, esa hostilidad, esa violencia, esa crueldad, esa amargura, esa venganza que desean tener en sus corazones, esas faltas de respeto, esas maneras desafiantes de hablar, esas maneras groseras de tratar aún a sus propios padres, son un producto del pecado en sus vidas. Y necesitamos comprenderlo nosotros y enseñarlo a ellos, porque solo cuando alguien lo entiende eso, reconoce también su necesidad de Cristo. Solo cuando comprendemos que esa es nuestra condición, entonces reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 15 nos habla abre este aspecto de la obra de Cristo, porque dice, y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Necesitamos conocer a Cristo, primero conocer nuestra condición de pecado para venir a Cristo y entonces vivir para Él. Esta es nuestra más grande preocupación. Una vez hemos sido salvos, como les dije hace un momento, no es que todo se arregló de inmediato. Todavía tenemos que batallar y luchar contra aspectos de nuestro corazón. Pero cuando hemos entendido el arrepentimiento del pecado y la necesidad de la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra, la obra del Espíritu Santo nos conduce cada vez con mayor
claridad, con una mayor dirección hacia la santificación, hacia una vida que honra a Dios. Hermanos queridos, solo quiero ocupar esta mañana para decirles a todos como padres, nada es más importante que tratar con el corazón de nuestros hijos, que enseñar a nuestros hijos. No importa que es tan pequeño, enséñele que tiene pecado. Entre más pronto lo aprendan, mejor será para ellos, más fácil será para ellos digerirlo. Porque cuando las personas se vuelven grandes y se les habla del pecado, se ríen porque dicen, yo no soy malo, yo no hago nada malo, yo no robo, yo no he matado a nadie, negando la verdad de la Escritura. Criar a nuestros hijos, hermanos queridos, no solo es traerlos a la iglesia. Criar a nuestros hijos en el temor del Señor no solo es traerlos a la iglesia. Es necesario que le presentemos el evangelio a nuestros hijos. Cuando hablamos de criarlos en el temor del Señor, me refiero a presente el evangelio a ellos. Ellos no conocen a Cristo. El libro de Proverbios, eh, el libro de Proverbios nos tiene tanta sabiduría. Y a veces nosotros estamos tan preocupados por los comportamientos de nuestros hijos. En el libro de Proverbios hay una cantidad de respuestas. Él nos enseña todas aquellas conductas de las que una persona es potencialmente un esclavo. Tal vez no ha fallado en todas ellas, pero mientras no conocen a Cristo una persona, podrá caer en cualquiera de esas. Y cuando yo leo eso y cuando yo voy pasando en Proverbios y veo estas verdades, digo, uy, qué feo, uy, qué duro, uy, qué triste. Pero cuando lo pienso en mi propia vida y en la vida de mis propias hijas, eso me da un poquito de terror. Miren esto en la carta, perdón, en el libro de Proverbios. 25 características. Vamos a empezar a ver una por una ahora. No, solo quiero leerla. 25 características de un corazón necio. Son 25 acciones que están en todos nosotros. Tenemos todos nosotros la capacidad de responder con cada una de ellas cuando Cristo no es quien gobierna nuestras vidas. Miren, en el capítulo 1, versículo 7, dice que el corazón necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. Capítulo 1 y versículo 22 dice que el corazón necio aborrece el entendimiento. El corazón necio es la tristeza de su madre, trae tristeza a su madre. Capítulo 10. Siempre capítulo 10, versículo 23, el corazón necio se divierte en hacer maldad. Capítulo 12, el corazón necio en su propia opinión es derecho. Todo lo que estoy haciendo está bien, en mi propia opinión. Capítulo 2 y versículo 16, el corazón necio es rápido para airarse. Bien le podríamos ir poniendo ahí un check en cada conducta de nuestros hijos o nuestra. Capítulo 13, versículo 19 enseña que el corazón necio no le gusta apartarse del mal. Capítulo 14, versículo 8, el corazón necio es engañoso. Capítulo 14, versículo 16, el corazón necio es insolente y confiado. Capítulo 15, versículo 5, el corazón necio menosprecia el consejo de su padre. 15:20, menosprecia a su madre. 17:10, no responde bien a la disciplina. Se molesta, se berrinche. Capítulo 17, versículo 16, no entiende la sabiduría. 17:24, tiene un enfoque mundano en su sistema de valores carnales. 17:25, es pesadumbre de sus padres. 17:25, hiere a sus padres. 18:2, su opinión es la única válida. 18:6, provoca contiendas e ira con sus palabras. 18:7, su propia boca deja ver todo lo maldad, lo descubre, lo que hay dentro de él. 23, es polémico. 21:20, despilfarrador.
26:11, repite sus necedades. 28:26, confía en su propio corazón. 29:9, no puede resolver conflictos. 29:11, da rienda suelta a su ira. Esa es la capacidad de cada ser humano mientras no está sometido a Cristo. Así que no es lo más importante ver cómo se están portando nuestros hijos. Lo más importante es ver su corazón, tratar su corazón. Y no solo tratar su corazón, sino que tratar su corazón con el Evangelio. Hermanos, nuestros hijos necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber de una manera clara lo profundo que el pecado está arraigado en su naturaleza. Nuestros hijos necesitan saber que, si bien es cierto, no practican todas estas horribles cosas, todo eso está en su naturaleza de pecado. Todo eso va a brotar eventualmente en la medida en que no estén sometidos a Cristo. Nuestros hijos necesitan saber de parte de nosotros que van a experimentar impulsos, van a tener impulsos hacia lo malo, que no está bien, que no son correctos, pero van a luchar con ello porque tienen carne, porque son pecadores. Nuestros hijos necesitan saber de parte nuestra que van a tener deseos ilegítimos, deseos que no vienen de Dios, de hecho, deseos que deshonran a Dios. No podemos vivir confiados de que, no, si pasa como todo el día pasa en el cuarto, con su tablet leyendo. Ajá. No, mi hijo es bien sano, mi hijo no anda haciendo, mi hijo no habla con nadie, porque nosotros no entendemos de tecnología. Usted necesita enseñarle a sus hijos que van a tener deseos pecaminosos, que van a tener muchas evidencias a lo largo de su vida de que están separados de Dios. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que esos pecados, que ese pecado tiene consecuencias, que cada pecado en nuestras vidas tiene consecuencias, pero que el vivir separados de Dios tendrá una consecuencia aún eterna. Nuestros hijos necesitan que nos tomemos nosotros el tiempo para presentarles el Evangelio, para presentarles la verdad del pecado, para presentarles la verdad de la muerte, para presentarles la verdad del infierno. Es un completo error el que nosotros demos por sentado que como yo ya entiendo, como yo estoy en el discipulado y en el discipulado me han enseñado que el pecado, que el infierno, que Cristo, que Satanás, como yo lo entiendo, es un error pensar de que todo el conocimiento que usted tiene se le está transfiriendo a su hijo por la sangre o que se le pasa tipo virus. Como estornudé teología, el otro ya la agarra después. No se transfiere de esta manera. Y si usted no se sienta y se lo enseña, eso él no lo va a aprender. Frecuentemente cuando hablamos del evangelio con nuestros hijos y en general, cuando las personas andamos evangelizando o andamos compartiendo el evangelio, lo que andamos anunciando es, mire, Dios es amor, Dios es misericordia, pídale a Dios que lo bendiga, pídale a Dios, entréguele al Señor para que todo le vaya bien. A nuestros hijos, tenés que ir a la iglesia para que todo camine bien, tenés que ir a la iglesia para que escuches la palabra de Dios y entonces puedas ir bien. Bueno, esa no es la manera más responsable de presentar el evangelio. Porque si usted va a presentar el evangelio, antes de hablar de todo lo que Dios es amor, debería demostrarle a las personas que Dios es juicio. Debería demostrar a las personas que Dios va a castigar a todo el que le niegue, a todo el que no le reconozca. Debería de ser 75% ley y juicio y un 25% el amor y la misericordia y el perdón de Dios.
Porque el mensaje de la gracia que usted le anda anunciando al mundo no tiene tan, la gente cree que no lo necesita. Porque perdón, ¿por qué? Porque ellos no se creen pecadores. Usted debe de enseñarles de que Dios es un Dios que está enojado con el impío. Nunca oí a nadie salir a evangelizar a la calle diciendo, quiero hablar con usted porque Dios está enojado contigo. Eso es lo que deberíamos decir. Eso es lo que deberíamos decir a nuestros hijos. Dios está enojado con el pecado. Dios está enojado contra el pecado. Esa es una verdad de Dios. Está enojado por el pecado que hay en nosotros. Lo vemos inofensivo porque son nuestros hijos. Pero Dios, eso no cambia lo que Dios es. Está tan enojado Dios con el pecador que lo va a enviar al infierno. Que no lo va a perdonar. Si no reconoce a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, no lo va a perdonar. Incluyendo a los que se portan bien. Incluyendo a la gente que es bien portada. Que no son tan malos. Pero es que por misericordia del Señor, nosotros no somos salvos por obras. Somos salvos por gracia. Así es que puede ser muy bueno. Y quizás esto debe servir para evangelizarlos a ustedes mismos ahora, acá. Si alguno de ustedes ahora mismo no ha entendido de qué se trata el evangelio se trata de eso, que estamos arruinados en nuestra pecaminosidad, que nuestra vida está apartada de Dios, separada de Dios a causa del pecado. El pecado no es ese acto inofensivo, no es tanto Dios le molesta que me porten mal. Es que el portarnos mal es una evidencia de que no hemos conocido y no hemos reconocido a Cristo. Y ese mensaje necesitamos recalcarlo y transmitirlo a nuestros hijos cuantas veces sea necesario, hasta el día en que ellos, el Señor les guíe a arrepentirse de su pecado, a reconocer su necesidad de Cristo. Criar a nuestros hijos en el temor del Señor inicia por presentarles el Evangelio. Tratar su corazón presentándoles el Evangelio. Nuestros hijos necesitan entender esto. Hermanos queridos, no tengo que hablarles de cuánto debemos amar a nuestros hijos. Eso perderíamos el tiempo ahora si comienzo a predicar un sermón de que usted tiene que amar a sus hijos. Yo sé que lo ama, que daría su vida por ellos. Por favor, tenga compasión de ellos. Tengamos compasión de nuestros hijos. Ellos son ignorantes del evangelio que salva, del verdadero evangelio, lo ignoran. Hermanos, muchos de nuestros hijos han crecido en la iglesia, han crecido en iglesia, solo viven conforme a lo que han visto, hablan porque así hablan todos, se comportan porque así se comportan todos, pero es solo un efecto de comunidad. No van a conocer el evangelio si usted no se los presenta. No van a entender de su realidad del pecado y no van a entender de su necesidad de salvación si usted no se los enseña. Yo crecí en una iglesia cristiana. Llegué cuando tenía 7 años y pasé metido en la iglesia desde los 7 años hasta ahora. Y todos los años que pasé en la iglesia, sobre todo toda mi niñez y mi adolescencia, jamás me llevó eso a conocer el evangelio. Me llevó a servir, a trabajar en todas las áreas que podía hacerlo, a hacer todo tipo de trabajo que era factible hacer en la iglesia, a, a tener todas mis amistades en la iglesia, a no tener ni un solo amigo afuera de la iglesia, a vivir ahí, a cantar solamente canciones que cantábamos en la iglesia, a saberme todos los libros de la Biblia, el orden, no el contenido, a vestirme todos los días como hermanito.
Pero eso no arregló mi corazón. Eso no fue un efecto automático que porque estaba ahí adentro. Y sobre todo, y todavía peor, si usted está en una iglesia donde no se predica el evangelio. No podemos dar por sentado que porque nuestros hijos están, podría ser, bueno, los hijos vienen a la iglesia, se sientan, escuchan el mismo sermón que yo, deberían de entender lo mismo que yo. Probablemente sí, pero su responsabilidad como padre es que usted se asegure de cuidar el corazón de ellos y de presentar el evangelio a ellos. Criar a nuestros hijos en el temor del Señor es presentar el evangelio, es tratar el evangelio, es mostrarles su condición de pecado. Es hacerles ver, cuando vean ustedes, porque nosotros, es que los papás somos un poco ciegos, ¿verdad? Los papás vemos a nuestros hijos y decimos, tan lindo, ¿cómo es de egoísta? Tan chulo, cómo se amarga, cómo es de enojada, cómo vive amargada mi hija, tan linda, nunca le hemos visto una sonrisa. Y como todo lo tratamos de ver lindo en nuestros hijos, pero usted tiene muchas señales, usted tiene muchas evidencias de que probablemente su hijo no ha conocido a Cristo. Y ese no debería ser un tema menor. Ese no debería ser un tema de pasar de largo. No puede sentirse cómodo de ver el egoísmo en sus hijos y cómo viven sus hijos centrados en sí mismos y cómo viven totalmente llenos de orgullo, cómo están buscando constantemente todo lo que tiene que ver con placer mundano y todo el tiempo de ver qué más hay en el mundo, qué más hay. Y usted dice, sí, pero es que no se va ya. Pero por favor, vea, son señales. No se niegue a ver la realidad. Vea la frialdad, vea la apatía, vea la manera en que tratan las cosas del Señor. Nuestros hijos están en medio de un mundo, hermanos, agresivo contra ellos, influenciándoles de todas las maneras posibles. Ellos no pueden entenderlo todo. Nosotros necesitamos tratar con ellos la verdad del Señor, la verdad del Evangelio. Sí, les pido que me acompañen en su Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 6. Hace algún tiempo, creo que predicamos en esto, Deuteronomio 6 y versículo 6. El versículo de ahora tendría que haber sido, no, padres no exasperen, sino, pastor, no exasperes a los hermanos, pero es un tema demasiado importante, hermanos. Miren, Deuteronomio 6 y versículo 6. ¿Ven? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bueno, si lo vemos un poco antes, el versículo 5, o sea, para entender mejor. Eh, ¿De qué está hablando? Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego está el versículo que les estaba llamando a ver. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Esa debe ser una verdad en nuestras vidas, hermanos queridos. Amar al Señor, Él es uno solo, a Él creemos, a Él seguimos, a Él honramos. Muy bien, pero no se queda ahí, no se queda, deben estar en tu corazón y ya. Dice el versículo 7, que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Moisés es que esta verdad acerca de Dios, esta verdad acerca del juicio de Dios, esta verdad acerca del pecado, esta verdad acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y también la verdad acerca de la gracia y del perdón y la salvación de Dios, debe ser constantemente enseñada a nuestros hijos, criarlos en el temor del Señor,
significa enseñarles estas verdades. Y si ustedes se dan cuenta, la manera tan hermosa en que lo pone en el versículo 6, en el versículo 7, estas palabras que estarán sobre tu corazón, y dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Básicamente lo que está diciendo es, mientras vives, en todo lo que hagas, en todo tu desempeño, en todo lo que te mueves, en todo lo que hablas, en todo lo que sucede, debes estar recordando estas verdades. ¿Cuándo es el momento para hacer eso? Ya, ya es tarde. Pero es que mi hijo es muy pequeño todavía. No, no es pequeño para escuchar el evangelio. No, pero es que mi hijo ya está muy grande. Tampoco es tarde. Debemos mostrar nuestra compasión, debemos mostrar nuestro compromiso de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y la manera de hacerlo inicialmente es presénteles el evangelio. Recuérdeles el evangelio constantemente. Recuérdeles el evangelio. Es una necesidad para sus vidas. ¿Cómo podemos recordar esto? ¿Cómo podemos hacer este papel? En Filipenses capítulo 1 y versículo 21, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Colosenses capítulo 3 y versículo 3 que vimos hace unos días, decía, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo damos este mensaje a nuestros hijos? Por el ejemplo. Siendo nosotros hombres, mujeres, que tememos a Dios, siendo un ejemplo para ellos, testificar y compartirles de cómo el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos alcanzó y nos salvó, cómo nuestra vida estaba perdida sin Cristo hasta que Él nos alcanzó. Esta es la manera en que debemos llamar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ver en nosotros a un hombre o una mujer piadosa. Algo que he llevado en mi corazón y lo tengo ahí almacenado por un puchito, lo he hecho como una esquinita y creo que cuando terminemos de ver todo esto, pues tengo que hacer un nuevo para sacarme todo lo que no he dicho de estos versículos. Pero es que hay algo que es tan básico, que me parece tan claro en cada uno de estos versículos que vimos. Casadas, maridos, hijos, padres. El Señor llama a cada uno a tratar con nuestro corazón. Es que el mayor estorbo para que todo esto no se esté haciendo, todo esto no lo estemos viviendo, tiene que ver con nuestro corazón. Para criar a nuestros hijos en el temor del Señor, necesitamos nosotros ser su ejemplo. Necesitamos nosotros, como decía Deuteronomio, en cada circunstancia de la vida, en cada momento de la vida, aprovechar todas las oportunidades para volver a testificar del Señor. Nuestros hijos deben observar en nosotros nuestro actuar cristiano, nuestro temor a Dios, nuestro amor a Dios, en medio de los tiempos de pruebas, en medio de los tiempos de dolor. Cuando las cosas no van bien, ellos deben saber que nosotros hemos creído a un Cristo que tiene todo soberanamente bajo control. Cuando tenemos que enfrentar toma de decisiones, ellos deben de saber cómo nosotros buscamos primero al Señor. Ellos deberían de ver al Señor en todo en nuestras vidas. Cuando atravesamos dificultades, cuando atravesamos crisis, cuando hay hambre, cuando no hay dinero, cuando hay desempleo, deberíamos en cada circunstancia mostrar a Cristo, mostrar que hemos creído en Cristo. Debemos en todo momento estar preocupados por criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y eso, hermanos queridos, familia querida, comienza por tratar el corazón de nuestros hijos.
por presentar el Evangelio a nuestros hijos. El desafío que tenemos como padres es criar a nuestros hijos en el temor del Señor sin desalentarlos. Y después vamos a ver eso. Tal vez después del almuerzo nos podemos. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo podemos criarlos sin desalentarlos? ¿Cómo podemos criarlos llevándoles a contrarrestar el pecado en ellos? Debemos criarlos en el temor del Señor. Y debemos animar a nuestros hijos en la gracia del Señor. Hermanos queridos, estoy seguro que cuando pensamos en esto, sería difícil encontrar ejemplos. A través de toda la eternidad, solamente ha habido un padre perfectamente fiel. Y solamente ha habido un hijo único y perfecto, perfectamente fiel. Obviamente nos referimos a Dios Padre, Jesucristo. Ellos se amaban perfectamente. El Padre siempre se complacía en el Hijo. Y cuando vemos acerca del Hijo, Él siempre estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Ninguno de los dos pecó jamás en contra de ellos. Y esto nos da una imagen muy bella, pero también nos da esperanza, hermanos queridos. Necesitamos poner a Cristo en nuestras casas. Necesitamos repensar, rehacer la manera en que nos desempeñamos, específicamente hablando hoy como padres. Necesitamos ser padres más involucrados en nuestros hijos. Si Dios permite, vamos a ver en el siguiente mensaje algunas maneras en las que podemos exasperar o desafiar o sacar esta parte mala de nuestros hijos. Pero les dejo hoy con el pensamiento de que veamos a Cristo, que veamos a Dios Padre, su ejemplo perfecto, su comunión perfecta. Hermanos, necesitamos vivir bajo el señorío de Cristo en nuestras casas. Necesitamos que el Señor sea también reflejado, no solo en su conducta. Somos una iglesia cristiana, hablo en general, demasiado preocupados por la conducta. Y digo, debe haber un testimonio, pero no hipócrita, pero no fingido. No es enfrente de los hermanos, tengo que ser, tengo que actuar, tengo que hacer de tal manera. No, debería ser un fruto de nuestra vida con el Señor. Sé que todos nosotros, todo el que es padre, ama a sus hijos. Pues para amar mejor a nuestros hijos necesitamos amar más a nuestro Padre Celestial, amar más a Cristo y someternos a Él. Oremos, hermanos. Señor, de manera especial hoy quiero darte gracias por permitirnos estar juntos y ante tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar y por habernos permitido estar expuestos a tu palabra, Señor. Esta palabra que nos deja ver y que nos presenta, Señor, quizás algunas maneras en las que no hemos estado actuando bien. Señor, yo te ruego por cada padre que está acá, eh, aún abuelos que están a cargo de sus nietos. Ayúdanos, Señor, a poder intencionalmente apartar momentos de nuestro tiempo para conversar, para escuchar a nuestros hijos, pero para poder presentarles el Evangelio, Señor. Señor, danos la valentía, el coraje para pararnos delante de nuestros hijos y tratar estos temas que quizás muchas veces hemos ignorado, temas que muchas veces damos por sentado, que pensamos que la iglesia es la que debe hacer este papel o los amigos o hermanos. Señor, ayúdanos a nosotros tomar responsabilidad en eso y poder hablar claramente a nuestros hijos
sobre su condición de pecado, sobre su naturaleza pecaminosa, sobre la influencia que habrá sobre sus vidas a causa del pecado y su gran necesidad de reconocerte a ti, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros nietos, ten misericordia de nuestros jóvenes acá, Señor, de los niños en la iglesia, Señor. Permite que sus padres puedan hacer principalmente esa labor de evangelistas, pero también ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia, todos nosotros, que constantemente presenta la verdad del evangelio a su pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, permitirnos estar acá. Ruego, Señor, que traigas paz, que traigas ánimo, aliento sobre los padres que quizás estén ahora mismo pasando momentos de desesperación con sus hijos, o los hijos que están sintiéndose desesperados por sus padres. Señor, ayúdanos a que tu palabra sea la que ponga un equilibrio y un fundamento, Señor, sobre el cual podamos edificar tu verdad. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.